vamos a dar inicio a esta sesión del Congreso o de las jornadas relativas a los retos en el sistema de relaciones laborales, las propuestas para reactivar el mercado de trabajo tras la pandemia. En el día de hoy vamos a tener como ponentes a la profesora doctora doña Mercedes López Balaguer, compañera de este departamento, profesora del Departamento de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, magistrada suplente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, con amplio currículum docente e investigador, y si acaso por reseñar algunas de sus líneas de actuación o de investigación, pues básicamente la primera, las empresas de trabajo temporal, digo la primera porque fue objeto de su tesis doctoral, jubilación parcial anticipada y autónoma, igualdad por razón de sexo y relaciones laborales, conciliación de la vida laboral para atención a la dependencia y el deporte profesional. En el día de hoy nos vamos a centrar en las cuestiones relativas al teletrabajo y sin mayor dilación pues doy paso a la profesora Mercedes Balaguer. Hola a todos, creo que ya se me puede oír y ver, con lo cual voy lo primero a compartir. Exacto, ya lo estáis viendo todos. Bien, antes de comenzar sí que quisiera dar las gracias a la compañera Amparo Esteve de estas jornadas y también a Olga Lenzi, a Rafa Moy, a Amparo Boigues y a José Miguel, porque la verdad es que su labor como gente que está detrás y que organiza y que ayuda a que todo esto salga adelante, pues también hay que destacarla. En el caso de Amparo Esteve, pues mi agradecimiento por invitarme a participar como ponente en estas jornadas y por lo bien que las está organizando y lo bien que está saliendo todo según pudimos ver ayer. El tema de las jornadas a mí me parece especialmente interesante porque vamos a hablar de los retos que para las relaciones laborales van a surgir seguro tras la pandemia. Sin embargo, el tema que a mí me corresponde abordar, el tema del teletrabajo, ya no es que vaya a ser un reto tras la pandemia, es que es un reto también en la pandemia. Y es que, y comenzamos ya y comienzo ya, todos sabéis, con esto pues la verdad es que no se dice nada nuevo, que la pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajar. Cuando de repente nos dicen a todos que nos tenemos que quedar en casa, la opción A de las empresas en las que era posible desarrollar teletrabajo, desarrollar la prestación del servicio en el domicilio, era donde todo el mundo tenía que estar, pues es la que se activa. Y se activa además de manera natural, diría yo, es decir, se produce ese cambio al teletrabajo. Y hay un informe muy interesante de Eurofound que supongo que conocéis, Living, Working and COVID-19. En ese informe, en relación con los datos de España, ocurre en todos los países de la Unión Europea y del mundo en general, pero en el caso de la Unión Europea, en el caso de España, ese informe es muy claro porque viene a decir que prácticamente el 30% de los trabajadores pasaron a ser teletrabajadores. Y teniendo en cuenta que las cifras de las que partíamos en España en relación con el teletrabajo, informe de Eurostat del 2018, estaban en torno al 8%, 7,5%, el salto fue total. Es decir, la irrupción del teletrabajo, la necesidad de desempeñar el teletrabajo, hizo que algo que no se utilizaba, una forma de trabajar, porque esto sí que es importante que lo digamos desde el principio, el teletrabajo es una forma de trabajar, una forma diferente de trabajar. Pues esta forma diferente de trabajar pues pasa a ser una realidad en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde la perspectiva de las empresas, la verdad es que esta forma de trabajar se valora muy positivamente. Hay un informe también que, si el tema os interesa, está abierto en Internet y lo podéis consultar, el del Banco de España, en la que se hace una encuesta a las empresas sobre las respuestas, sobre la forma de adaptarse a la crisis brutal mundial del COVID-19. Y la verdad es que la respuesta que las empresas consultadas dan en relación con el teletrabajo, con esta fórmula del teletrabajo, es que consideran que ha sido relevante o muy relevante y que ha permitido que la actividad empresarial pues no se haya paralizado absolutamente, no se haya resentido más de lo que ya se ha resentido por la pandemia. Luego, desde la perspectiva empresarial,
la opción del teletrabajo es valorada positivamente. Desde la perspectiva sindical, desde el punto de vista de los sindicatos, ocurre lo mismo. En nuestro país, la Confederación tanto de Comisiones Obreras como de UGT, los sindicatos más representativos, valoran positivamente la opción del teletrabajo. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca que, yo iba a decir, por primera vez en muchos años, el diálogo social triunfe y lleguemos a un acuerdo tripartito, gobierno, patronal y sindicatos, para regular el trabajo a distancia, dentro del cual está el teletrabajo, como ahora pasaremos a ver. Esto a mí me parece especialmente importante, porque la regulación del teletrabajo, la nueva, con la que contamos desde el mes de septiembre, el Real Decreto Ley 28/2020, es una norma de consenso, es una norma que nace del diálogo social. Y es muy importante que así haya sido. ¿En qué se basa esta norma del teletrabajo? Pues básicamente en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo del año 2002, que estoy segura que todos conocéis, y también en dos pilares esenciales que yo voy a destacar desde el principio porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. La regulación del teletrabajo en España va a estar asentada de forma muy importante sobre la negociación colectiva, entendida desde un punto de vista amplio, es decir, convenios colectivos, acuerdos de empresa informales, y por otra parte, la autonomía individual, que va a ganar protagonismo en aquellas cuestiones, en aquellas materias que la negociación colectiva no regule, porque la norma claramente se decanta por fomentar, potenciar la regulación convencional, la regulación colectiva, pero en su defecto el ámbito individual del vínculo empresario-trabajador, o en este caso teletrabajador, va a ser una fuente importante de regulación. ¿Por qué se llega a esta norma de consenso? ¿Cuál es el motivo que lleva a patronal, sindicatos y a gobierno a llegar a esta solución del Real Decreto Ley 28/2020 como norma reguladora del teletrabajo? Pues por necesidad. Si echamos un vistazo a la exposición de motivos, lo que podemos ver es que lo que viene a decir el legislador es que el teletrabajo que ha surgido y que ha irrumpido en nuestras vidas, en nuestros domicilios, en nuestros hogares, de esta manera, ha venido a sacar a la luz algunos desequilibrios importantes entre las personas teletrabajadoras y la empresa. Y que ese carácter tuitivo del derecho del trabajo tiene que estar ahí para reequilibrar esas posiciones. Y, por tanto, la necesidad de regular el teletrabajo se basa primero en esto y, en segundo lugar, en que no teníamos una normativa suficiente. La normativa, como sabéis, con la que contábamos era el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que regulaba el trabajo a distancia. Y la verdad es que la doctrina laboralista, pues el profesor Tibó, la profesora Sierra Benítez, que habían analizado el teletrabajo en España, ya habían dicho en varias ocasiones que era necesario regular el teletrabajo de una manera pues más extensa, más exhaustiva. Y esta norma, el Real Decreto Ley 28/2020, ha venido a hacerlo así. Sin embargo, a mí me llama la atención el motivo de la regulación haya sido la crisis del COVID-19, es decir, que con esta crisis y la implementación urgente del teletrabajo haya salido a la luz la necesidad de regular el teletrabajo por el desequilibrio entre las partes. Me llama la atención porque, y empezamos a analizar ya el Real Decreto Ley 28/2020, lo primero que llama la atención en esta norma es que el ámbito de aplicación está delimitado de una manera clara. Esta norma, el Real Decreto Ley 28/2020, va a regular el teletrabajo regular. Subordinado, por supuesto, el teletrabajo autónomo queda fuera, subordinado pero regular, no aquel que tenga un carácter accesorio o residual. ¿Y dónde se sitúa la frontera entre qué es regular y qué no lo es? Pues directamente se va a entender que es teletrabajo regular aquel que se presta en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo de un 30% de la jornada. Y solo este teletrabajo, solo cuando el teletrabajo de una persona que va a teletrabajar ocupa este tiempo, va a entenderse que estamos ante un teletrabajo al que se le va a aplicar esta normativa. El que quede fuera de aquí, el que esté en un 29%, en un 25%, en un X% por debajo del 30%, no va a ser un teletrabajo regulado por esta normativa. Claro, si tenemos en cuenta que esta norma nace para equilibrar, para que ese carácter tuitivo del derecho del trabajo, podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué pasa con esos teletrabajadores que trabajan un porcentaje menor? Bueno, pues no quedan desprotegidos porque, y esto lo quiero dejar claro también desde el principio de la intervención,
el teletrabajo es trabajo y como trabajadores son trabajadores protegidos por toda la normativa jurídico-laboral. Y por tanto, la especial protección o la especial regulación del Real Decreto Ley 28/2020 en algunas cuestiones no se les va a aplicar, pero no quedan en situación de desprotección y lo vamos a ir viendo. Eso sí, sí que me llama mucho la atención la segunda delimitación del ámbito de aplicación que vamos a encontrar en esta norma. La disposición transitoria tercera viene a decir que el teletrabajo COVID queda fuera del Real Decreto Ley 28/20. ¿Por qué creo que llama la atención? Primero llama la atención la disposición transitoria tercera porque no es un ejemplo de seguridad jurídica. Y segundo llama la atención porque estamos ante una exclusión, la del teletrabajo COVID, que desgraciadamente, visto lo que parece que va a durar la pandemia, pues va a ser el teletrabajo. Que nos encontremos en, yo no quiero poner fecha porque no se puede, pero en los próximos meses como mínimo. Creo que va a ser así, es decir, la opción por teletrabajo va a ser en muchos casos la opción por teletrabajo COVID. Estamos actualmente ya en una situación en la que en las diferentes comunidades autónomas dentro de nuestro país se establecen restricciones a la movilidad, para eliminar o reducir los contagios. Todas esas normativas autonómicas, a partir de la segunda declaración del estado de alarma, implican en algunos casos la posibilidad de que la empresa opte por el teletrabajo. En estos supuestos, cuando estamos ante teletrabajo COVID, no se va a aplicar el Real Decreto Ley 8/2020. El texto de la disposición transitoria tercera, como veis, hace referencia a el trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto Ley 8. Esta norma ya no está en vigor. Lo más importante es la segunda parte, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19. Como consecuencia de esas medidas, una empresa puede optar por el teletrabajo. Y como ahora veremos, una comunidad autónoma puede recomendar el teletrabajo. Pero ahora mismo no hay una norma en la que se declare la preferencia del teletrabajo tal y como estaba en el 5. Sí tenemos una norma de ámbito nacional, quiero decir, que habla de potenciar el teletrabajo. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, pues ese teletrabajo COVID queda fuera del marco aplicativo del Real Decreto Ley 28/2020, excepto en una cuestión. Después vamos a entrar en cómo se desarrolla ese tema en la norma, pero ya os lo puntualizo. Las empresas que apliquen teletrabajo por causa del COVID-19 estarán obligadas a dotar de medios, equipos, herramientas y consumibles a los teletrabajadores. Y además estarán obligadas al mantenimiento de estos medios. No estarán obligadas al abono de los gastos que para la persona teletrabajadora suponga el teletrabajo. ¿Por qué lo digo así de claro? Sí una cosa y no la otra, porque así lo dice la disposición transitoria tercera. Dice claramente que en todo caso las empresas están obligadas a poner a disposición del teletrabajador los medios, herramientas, etcétera, y en su caso, si la negociación colectiva sí lo establece, y de momento no hay convenios que señalen eso específicamente, o si los hay, estaremos a lo que digan, pero si no los hay, no será obligación de la empresa asumir esos gastos para el teletrabajo. Por tanto, esto lo tenemos que puntualizar desde el principio. ¿Por qué decía yo que podemos plantear alguna duda respecto de si el teletrabajo va a ser preferente o no? Pues, por ejemplo, en Cataluña ya se ha producido, ya habréis visto alguna noticia, solo he querido destacar esta, pero habréis visto muchas más, desconciertos sobre el teletrabajo obligatorio en Cataluña, porque se dijo, aquí va a ser obligatorio y se va a poder sancionar en el caso de que las empresas no opten por el teletrabajo. Y después salió otra consellera, no, obligatorio no se va a poder sancionar, lo vamos a recomendar. La razón de ser es el ámbito competencial, es decir, las comunidades autónomas no tienen competencia para poder imponer el teletrabajo. Pero sí tenemos una norma de ámbito nacional actualmente aplicable, actualmente en vigor, que es el artículo 7 del Real Decreto Ley 21/2020, en el que se habla claramente, dentro de las medidas de ámbito sanitario, se habla de la obligación, porque se dice deberá, de los centros de trabajo, de las empresas, de adoptar medidas para la reincorporación progresiva del personal o para potenciar el uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad esto sea posible. Entonces, si es así, si la empresa
opta por potenciar el teletrabajo porque es posible en su ámbito, estaremos ante teletrabajo COVID y, por tanto, fuera del marco aplicativo del Real Decreto Ley 28. Falta o habría que plantear otra cuestión. ¿Qué pasa con el teletrabajo del Plan Me Cuida? Porque el Plan Me Cuida sí se ha prorrogado, no ha pasado como con el artículo 5 del Real Decreto Ley 8 del teletrabajo preferente, que ya no está en vigor. El artículo 6 de ese mismo Real Decreto que regula el Plan Me Cuida sí se ha prorrogado. La aplicación de esta norma se ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021. Y en el marco del Plan Me Cuida, una persona trabajadora puede solicitar teletrabajo vinculado a las necesidades de cuidado derivadas del COVID. El cierre de un centro de día, el cierre de un centro escolar, o por ejemplo, en el caso de un centro de día no haría falta ni el cierre, que haya una limitación de aforo y que por tanto haya turnos y en algunos casos se pueda atender y en otros. Si alguna persona opta por el teletrabajo, solicita el teletrabajo dentro del Plan Me Cuida, ¿se le aplica o no se le aplica el Real Decreto Ley 28/2020? Bueno, pues no hay una respuesta clara, no hay ninguna respuesta en la norma, vamos, pero desde mi punto de vista había una interpretación analógica y habría que pensar que no se aplica el Real Decreto Ley 28/2020 en sus propios términos, pero sí habrá que entender exactamente igual que para el teletrabajo COVID, que es necesario que la empresa cumpla con la obligación de poner a disposición de la persona teletrabajadora los medios, las herramientas, los útiles, etcétera, y que no será obligatorio cubrir los gastos. Otra excepción a la aplicación del Real Decreto Ley 28/2020, bueno, pues es la que viene referida en la disposición transitoria primera, aquellos casos, aquellas empresas, aquellos sectores de actividad que ya tuvieran una normativa convencional que regulase el teletrabajo antes de la aprobación de esta norma. Y en ese caso, esa normativa convencional seguirá en vigor, seguirá aplicándose y no la nueva regulación del Real Decreto Ley 28 hasta que estos convenios colectivos dejen de estar en vigor o en caso de que no tuvieran límite de vigencia, se habla en la norma de un año con la posibilidad de que las partes negociadoras incluso amplíen hasta 3 años esa normativa convencional. En estos casos, el acuerdo de trabajo a distancia que ahora vamos a pasar a ver y vamos a pasar a analizar, sí que va a ser exigible, sí que se va a tener que adoptar entre empresario y personas teletrabajadoras a partir de un plazo de 3 meses. ¿Teníamos convenios colectivos que regulasen el teletrabajo antes de esta norma? Pues sí. Teníamos, aquí os traigo algunos ejemplos, pero hay muchos más supuestos de convenios colectivos donde se regulaba el teletrabajo. Por ejemplo, en el caso del BBVA era un acuerdo con vigencia indefinida. En el caso de Telefónica, hasta diciembre de 2021 o en el sector de industria química hasta el 31 de diciembre de 2020. Estos convenios que regulan el teletrabajo según unas reglas que a veces contravienen lo dispuesto hoy en el Real Decreto Ley 28/2020 van a seguir siendo la norma reguladora, la fuente de regulación del teletrabajo en esos ámbitos porque así lo ha especificado el legislador en la norma. Después señalaremos algunas cuestiones os señalaré en algunas de estas cuestiones cómo se regulan algunas materias de forma diferente a lo previsto en el Real Decreto Ley, pero vamos a empezar ya a ver qué es lo que dice el Real Decreto Ley 28/2020 sobre el teletrabajo, cómo se regula el teletrabajo, no en pandemia, pero sí tras la pandemia, según los retos que vamos a tener, como señala y como indica el título de esta jornada. Bien, lo primero que hace el legislador en la norma es hacer una especie de artículo tipo directiva en el que se establece una definición, unos conceptos. Lo primero que hace es diferenciar trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial. El Real Decreto Ley 28/2020, como sabéis, regula el trabajo a distancia. El teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo el trabajo a distancia es teletrabajo. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Cuando hablamos de teletrabajo, y también es conocido por todos, estamos hablando de un supuesto de trabajo a distancia, es decir, ese trabajo en el que la persona trabajadora presta servicios en su domicilio o en cualquier lugar que decide la persona trabajadora, pero en el caso del teletrabajo tiene que ser la prestación del trabajo tiene que ser con uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. En este caso, por tanto, estaremos hablando de teletrabajo, pero esta norma regula todo el trabajo a distancia. Y en el caso de España y en el caso de la Comunidad Valenciana conocemos muchos supuestos de trabajo a distancia que no son teletrabajo. En todo caso,
Aquí estamos hablando de teletrabajo, yo me centraré en teletrabajo, pero lo que digamos sirve para un ámbito o para otro, aquel en el que sí hay medios tecnológicos y aquel en el que no. Bien, la norma que vamos a analizar se asienta, desde mi punto de vista, de esto no cabe duda, sobre dos pilares básicos de regulación del teletrabajo. Por una parte, la voluntariedad del teletrabajo y por otra parte, la igualdad. Son dos pilares básicos que ya están en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo. Yo os decía al principio que es un Real Decreto Ley que se basa esencialmente en ese acuerdo europeo, y estos dos principios son dos principios, hay otros, pero son dos principios esenciales en esa norma. En este Real Decreto Ley son dos principios esenciales. Y respecto del de igualdad, ahora voy a puntualizar una cosa. El legislador ha querido regular el trabajo a distancia desde la perspectiva de la igualdad entre trabajadores a distancia y trabajadores presenciales, pero también, y es muy importante señalarlo y tenerlo claro, sobre todo en el caso de que en la audiencia que aquí tenemos hay gente pues que asesora empresas o que ejerce el derecho, es importante, muy importante tener en cuenta, y también sindicatos, por supuesto, la perspectiva de la igualdad en la que se asienta la normativa del teletrabajo también es la perspectiva de género, de la igualdad de género. El artículo 4 del Real Decreto Ley 28/2020 habla de la igualdad entre teletrabajadores y trabajadores presenciales y habla claramente de una regulación en el marco convencional y también en el marco individual, pero sobre todo en el marco convencional, en el marco colectivo, que regule, que aborde el teletrabajo desde la perspectiva de género. Acabaré mi intervención hablando de esto, pero desde el principio quería puntualizarlo. Bien, empezamos por el principio, empezamos por el primer principio al que he hecho referencia, que es el principio de voluntariedad. El teletrabajo es voluntario. El capítulo segundo del Real Decreto Ley, artículos 5 a 8 del Real Decreto Ley 28/2020, viene a desarrollar la voluntariedad del teletrabajo. Y no nos dice nada nuevo porque el teletrabajo siempre ha sido voluntario. El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, hoy derogado, y su espacio lo ocupa esta norma, ya hablaba del teletrabajo voluntario. ¿Qué implica que el teletrabajo sea voluntario? Bueno, pues en el artículo 5 se delimita al detalle qué es la voluntariedad, qué supone la voluntariedad. En primer lugar, el teletrabajo es voluntario porque van a hacer del acuerdo entre la persona teletrabajadora y la empresa. Y la empresa, por tanto, no puede imponer el teletrabajo a través de la vía del artículo 41 mediante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y esto ya lo sabíamos también porque el Supremo en el año 2015, en la sentencia paradigmática del teletrabajo en España, lo vino a señalar con claridad. Y vino a decir con claridad que la vía de la modificación sustancial de condiciones no podía utilizarse para imponer el teletrabajo. No cabía la posibilidad de imponer el teletrabajo. Cuando hablamos de teletrabajo no hablamos de una modalidad contractual, hablamos de una forma de trabajar diferente y solamente se puede decidir el teletrabajo por acuerdo entre empresa y persona teletrabajadora. ¿Cómo se garantiza esa voluntariedad? Bueno, pues si cogéis el artículo 5 en su punto segundo, viene a señalar algo que también está en el Acuerdo Marco Europeo, y es que no se puede ni sancionar a nadie, ni actuar ni represaliar a ninguna persona por no aceptar un acuerdo de teletrabajo que le propone la empresa. O también por utilizar la reversibilidad, es decir, por revertir la situación que se tenía anteriormente. Luego hay otra cuestión que está señalada en este 5.2 que a mí me plantea más dudas. Es que tampoco será posible sancionar, despedir, por ejemplo, o modificar las condiciones de un teletrabajador en aquellos supuestos en los que el teletrabajo no se pueda desempeñar adecuadamente. Y esto me genera dudas, es decir, porque si no se puede despedir está clarísimo, pero si no se puede modificar en aquellos supuestos en los que el teletrabajo no se puede desempeñar adecuadamente, ¿qué significa? ¿Que vamos a permitir que se esté desempeñando el teletrabajo inadecuadamente? ¿Dónde tendrá que resolverse esto que creo que va a plantear algunas dudas? En el acuerdo del teletrabajo. Ahora veremos que también se desarrolla de manera exhaustiva y detallada en el artículo 7 del Real Decreto Ley 28/2020. La reversibilidad, otro elemento de la voluntariedad. Persona trabajadora o empresa pueden decidir revertir la situación de teletrabajo a trabajo presencial cuando así lo consideren, cuando lo estimen oportuno. ¿Y qué más? Nada más. El artículo 5, en su punto tercero, es un ejemplo de norma
desreguladora. Es un ejemplo de lo que yo os hablaba al principio, del grandísimo espacio para la regulación que el legislador va a dejar en manos de la negociación colectiva o, en su defecto, del pacto individual. Pero la negociación colectiva, por ejemplo, en punto a la reversibilidad, tiene mucho que decir. Y por último, lo más importante desde mi punto de vista, desde la perspectiva de la voluntariedad. El artículo 5.1 establece hace una referencia al final a una excepción al principio de voluntariedad desde la perspectiva empresarial. Es que cuando el teletrabajo se haya reconocido como derecho de la persona trabajadora, bien en una norma legal, bien en convenio colectivo, porque el convenio colectivo puede reconocer el derecho al teletrabajo. Así lo dice también la disposición adicional primera, que deja ese margen amplísimo y establece ejemplos de lo que la negociación colectiva puede regular. Ejemplos, porque puede ir mucho más allá. En el caso de que se haya conferido un derecho al trabajo a distancia, al teletrabajo de la persona trabajadora, desde la perspectiva empresarial, la voluntariedad no jugará exactamente en términos de libre voluntad del empresario. Dado que si la persona teletrabajadora tiene derecho al teletrabajo, bien por conciliación, primer derecho reconocido, 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, bien por estudios, artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, bien por ser víctima de violencia de género o víctima de terrorismo, artículo 37.8, en esos supuestos de reconocimiento del derecho al teletrabajo, la empresa, ante la solicitud, no podrá decir o denegar el teletrabajo por su propia voluntad, es decir, haciendo una expresión libre de su voluntad en contrario. Necesariamente tendrá que justificar, en caso de denegación, tendrá que justificar por causas objetivas, por causas razonables y, en todo caso, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta el procedimiento del artículo 34.8 sobre conciliación, deberá plantear propuestas alternativas a ese supuesto de teletrabajo en ejercicio de un derecho. Es importante que esto se tenga en cuenta porque son excepciones a la voluntariedad desde la perspectiva empresarial. En segundo lugar, dentro de la voluntariedad, el acuerdo del trabajo a distancia también es desarrollado al detalle de manera exhaustiva por los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto Ley 28/2020. En el artículo 6, cuestiones de forma, y en el artículo 7, que es en el que me quiero detener un poco más, pero no me da tiempo porque simplemente analizar todos y cada uno de los puntos de este artículo 7 nos llevaría cada uno de ellos una sesión. Voy a hacer referencia a que en este artículo 7, si lo leéis desde la letra A hasta la letra L, están detallados todos los aspectos que como contenido mínimo del acuerdo del trabajo a distancia deberán incluirse dentro de este acuerdo, que por tanto serán contenido mínimo, por convenio se podrán ampliar, por convenio si se regulan estas cuestiones, como ahora veremos, deberá incluirse esa regulación en el acuerdo de trabajo a distancia, pero el contenido mínimo está especificado en este artículo 7. Desde el inventario de medios y equipos que la empresa pone a disposición de la persona teletrabajadora hasta el centro de trabajo al que la persona teletrabajadora está adscrita para a efectos colectivos y a efectos también individuales en algún supuesto, etcétera. La modificación de ese acuerdo de trabajo a distancia, la modificación solo se va a poder producir por acuerdo. No es posible que el acuerdo a distancia, del trabajo a distancia, del teletrabajo, se modifique por vía del artículo 41. Igual que no es posible imponerlo, no es posible modificar ese acuerdo por esa vía. Luego, el acuerdo es la única solución para modificar el acuerdo. Después de este principio de voluntariedad, a ver qué pasó la siguiente, aquí. El segundo principio del que yo os hablaba y sobre el que se asienta toda la regulación del teletrabajo es el principio de igualdad. Igualdad entre personas teletrabajadoras y personas que trabajan presencialmente. Y al final hablaré del principio de igualdad desde la perspectiva de género. ¿Qué implica eso de la igualdad entre teletrabajador y persona que trabaja presencialmente? Pues que cualquier cuestión, cualquier matiz, cualquier especificidad del teletrabajo no puede ser utilizada para que la persona que teletrabaja quede en una situación respecto de sus derechos diferente, con un trato diferente a una persona que trabaja de manera presencial. Y que, por tanto, cualquier interpretación que tengamos que hacer siempre se ha de hacer en clave de igualdad entre trabajo presencial y teletrabajo. Por ejemplo, y lo que hace el legislador en esta norma es desarrollar esto punto por punto, en algunos casos más y en otros casos simplemente reiterando el derecho que se reconoce para el trabajo presencial. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan a distancia, derechos a la carrera profesional o derechos a la promoción profesional, se tendrá que evitar cualquier preferencia a la presencialidad que impidan que una persona que teletrabaje tenga algún impedimento
respecto de su carrera profesional o respecto de su promoción profesional. Y esto sobre todo quedará en manos de la vigilancia de que se cumpla este principio de igualdad en esta materia, quedará en manos de los representantes de los trabajadores en la empresa, que tendrán que velar también porque esa igualdad se cumpla respecto de los teletrabajadores. El más novedoso, el que más os habrá llamado la atención, el que ha formado parte de los medios de comunicación, el derecho relativo a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos. Es decir, el artículo 11 y el artículo 12 del Real Decreto Ley 28/2020 han venido a desarrollar la obligación de la empresa de poner a disposición de la persona teletrabajadora medios, herramientas, equipos suficientes para el desarrollo de la actividad y también hacerse cargo del mantenimiento de los mismos. Artículo 11. ¿Esto por qué ha pasado? Yo os decía al principio, el teletrabajo se ha regulado porque se ha considerado necesario. ¿Qué nos ocurrió con la pandemia? Pues que de repente se le dijo a la gente, usted se queda en su casa y se pone a teletrabajar. ¿Con qué? Pues con lo que tengo, con mi ordenador, con mi silla, que puede ser buenísima porque me la he comprado y es ergonómica y estupenda, o puede ser una silla de madera donde no puedo estar sentado ni 10 minutos sin que me duela todo, con mi luz, que es fatal o puede ser fantástica, con mis medios. Y todos los teletrabajadores empezaron a teletrabajar con sus medios. De hecho, porque el teletrabajo puede ser de un día para otro, como para nosotros, por ejemplo, el utilizar estos medios, que ahora ya parecemos expertos, pero que yo por lo menos no tenía ni idea de esto cómo funcionaba. Bien, ¿qué son esos medios? Es decir, ¿qué es lo que el empresario tiene que poner a disposición del teletrabajador? Bueno, pues en principio, como mínimo, podríamos pensar, teniendo en cuenta que estamos hablando de teletrabajo y que por tanto el elemento tecnológico es esencial, podríamos hablar como mínimo del ordenador, de la pantalla y, en su caso, de una impresora o de una luz. En el caso de la luz y en el caso de la silla ergonómica, desde mi punto de vista, pueden ser medios para el trabajo, pero sí que podrían ser exigidos respecto de la prevención de riesgos laborales, que luego hablaré. Pero como mínimo, esos medios. Y después, ¿qué más? Pues lo que se considere necesario para el tipo de prestación o para el tipo de teletrabajo que tenga que desempeñar cada una de las personas teletrabajadoras. Aquí se nos puede plantear una pregunta o podemos plantear una pregunta. Bueno, si hemos venido teletrabajando con nuestros medios, lo teníamos todo bien y lo hacemos en casa bien con nuestros medios, ¿podría ser posible que entre empresa y persona teletrabajadora se llegase al acuerdo de que se siga funcionando así? Es decir, el artículo 11 impone la obligación de los medios, pero la impone de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo de aplicación o, en su caso, en el acuerdo individual de trabajo a distancia. ¿Se podría negociar esto? ¿Se podría negociar que la persona teletrabajadora continúe con sus medios? Bueno, pues si tenemos en cuenta lo que señala el Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo, la respuesta sería que sí. Algunos de los convenios a los que yo os hacía referencia antes, que ya regulaban el teletrabajo, también lo plantean así, con la posibilidad. En el caso de Telefónica es muy claro, la persona tiene que decir que tiene los medios suficientes para poder teletrabajar. ¿Esto sería posible? La verdad es que la respuesta es sí. Ahora bien, respecto de la obligación de la empresa de asumir los gastos, artículo 12, yo creo que la respuesta es no. Porque el artículo 12 del Real Decreto Ley 28/2020 sí que viene a decir que no podrá la persona teletrabajadora asumir ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Con lo cual, los gastos de equipos, herramientas y medios, y en estos gastos estarían también gastos relacionados con el desarrollo de esa actividad laboral, y podemos estar hablando de parte proporcional de luz, de calefacción, de internet, etcétera. Esos gastos sí que tendrán que ser asumidos por la empresa. De nuevo, el artículo 12 deja en manos de la negociación colectiva la regulación de estas cuestiones relativas a los gastos. Y en esos convenios a los que yo me refería antes también se encuentra regulado. Bien, Fernando, no sé cómo voy de tiempo, porque se me ha ido un poco. Pues andamos ya muy justos, sí. Vale, andamos muy justos. Voy a ir un poquito más rápida, vale. Vale, de acuerdo. En el siguiente, también en base a la igualdad, voy un poco más rápida, pero el elemento esencial es la igualdad exactamente, en el caso del tiempo de trabajo y en el caso del derecho de prevención de riesgos laborales. En primer lugar, en relación con el tiempo de trabajo, la igualdad es el principio general, pero sí que contempla el legislador, artículo 13 y sobre todo artículo 13, artículo 14 menos artículo 13, una especificidad importante. Y es que cuando hablamos de teletrabajo podemos estar hablando también de
cierta flexibilidad en el tiempo de trabajo, de cierto margen para que la persona que teletrabaja decida la forma o los tiempos en los que presta ese teletrabajo. Concretamente, el artículo 13 hace una diferenciación entre tiempo de disponibilidad obligatoria, que será un tiempo rígido, y tiempo flexible. Será muy importante, tanto para las normas colectivas como para el ámbito individual, para el marco del acuerdo del teletrabajo, que se establezca claramente esta cuestión referida al tiempo de trabajo, porque es una cuestión que va a afectar a todo lo que tiene que ver con la exigencia que la empresa puede hacer a la persona teletrabajadora respecto de la prestación del servicio. En segundo lugar, el registro del tiempo de trabajo que está en el artículo 14 no plantea más especificidades que las que requiera el teletrabajo prestado a domicilio. Es decir, se tendrá que registrar el tiempo de trabajo. Pues perdona, pero con un ordenador el registro del tiempo de trabajo a veces se puede hacer hasta en tiempo real. Si en la empresa no existía este sistema y el sistema es pues el de fichaje, con huella, con lo que sea, en el ámbito presencial tendrá que adaptarse a un sistema en el que se compute el registro del tiempo de trabajo, según el artículo 34.9, inicio y final de la jornada, esté computado mediante un sistema en el que sea posible en el marco de la tecnología. El derecho a prevención de riesgos laborales, en el artículo 16, también en base al principio de igualdad, lo que ha hecho el legislador es hacer referencia expresa a la necesidad de que en la evaluación de riesgos se tengan en cuenta las peculiaridades del teletrabajo que afectan a cuestiones relacionadas, lo que yo os decía antes, con material ergonómico, con iluminación y a cuestiones relacionadas con la fatiga informática. Muy importante, desde el punto de vista de lo cansados que estamos todos a veces de la pantalla, de la cámara, yo antes lo hablaba con Fernando, es así, y después de la fatiga informática y de la fatiga en el tiempo de trabajo de los teletrabajadores, porque cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando, y hablamos de teletrabajo con tiempo de trabajo flexible, estamos hablando a veces de tiempo de trabajo absoluto. Es decir, como es tan flexible, estoy todo el rato conectado. Y la desconexión digital, que es otro de los derechos que aquí se van a establecer, no en el marco de la prevención de riesgos, pero que es un derecho que busca la protección y el descanso de la persona trabajadora, también va a ser contemplado. Bueno, voy a ir un poquito más rápida, ya simplemente, por no comerme además el tiempo de los derechos relacionados con el uso de los medios digitales. Aquí la verdad es que las novedades en el caso del uso del control son ninguna, porque el legislador repite lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en el caso de los derechos colectivos, en el artículo 19 del Real Decreto Ley 28/2020, se dice menos desde mi punto de vista de lo que se debiera, porque en el marco de los derechos colectivos el trabajo a distancia sí que presenta mucha especificidad que debiera haber sido desarrollada o que deberá ser desarrollada, si no, en el marco de los convenios colectivos. Aquí los agentes sociales, los sindicatos tienen una función importante porque el teletrabajador es una persona trabajadora, sobre todo el que es teletrabajador a tiempo completo, muy desvinculada, no solamente presencialmente, sino muy desvinculada o que puede quedar muy desvinculada desde el punto de vista del ejercicio de los derechos colectivos y, por tanto, deberá tenerse en cuenta esa peculiaridad. Bueno, respecto de las facultades de organización, dirección y control empresarial, sí que quería señalar una cuestión. Simplemente, cuando hablamos de control empresarial, el libro blanco del teletrabajo en España deja claro que en muchos supuestos de empresas que han implementado el teletrabajo antes de la pandemia, quiero decir, por supuesto, hay un control previo y un control durante un periodo inicial del teletrabajo que se refiere a la productividad del teletrabajador, que valora y que mide la productividad del teletrabajador para comprobar si el teletrabajo resulta o no rentable desde el punto de vista de la viabilidad del teletrabajo para la empresa, condicionándose el mantenimiento del teletrabajo a que esos niveles de productividad se mantengan. Eso, a la luz del Real Decreto Ley 28/2020, podría plantear alguna duda, teniendo en cuenta que la reversibilidad es un elemento o es una circunstancia derivada del principio de voluntariedad. Pero en todo caso, hay que tener en cuenta que si este nivel de productividad se va a medir por parte de las empresas para mantener, para condicionar el teletrabajo, eso deberá ser objeto bien de regulación en el convenio colectivo, que debería ser así, o en su caso en el marco individual. Y yo no quería acabar
sin señalar esto porque me parece importante porque el legislador lo ha señalado y porque yo creo que tenemos que estar un poco atentos a que esto no ocurra. El teletrabajo no es conciliación. El teletrabajo es trabajo. Todos hemos visto a lo largo de la pandemia madres y padres, insisto en lo de padres, o personas trabajadoras que han teletrabajado con sus hijos saltando por encima, con sus mayores interviniendo y saliendo en la cámara en una videoconferencia que era una reunión importantísima de trabajo. Y esto claramente ha demostrado que el teletrabajo no es conciliación. Cuando hablamos de teletrabajar, hablamos de trabajar. Y que la perspectiva de género en el teletrabajo tiene que estar especialmente tenida en cuenta, tiene que ser tenida en cuenta de manera especial. Hay dos elementos esenciales que van a tener que estar presentes, que son el de la corresponsabilidad y el de la igualdad. El artículo 8, en su punto tercero, especifica que en materia de corresponsabilidad en el teletrabajo, los planes de igualdad tendrán que hacer referencia a la cuestión. Y va a ser muy importante que corresponsabilidad e igualdad se tengan en cuenta para que estemos hablando de un teletrabajo sin sesgo de género y sin perpetuación de roles. No vaya a ser que a través del teletrabajo empecemos a pensar otra vez, fenomenal, las mujeres vuelven al hogar, que es el sitio fenomenal, para poder hacer de todo. Teletrabajar, conciliar, cuidar, cocinar, etcétera, etcétera. Esto es un riesgo grande. Habíamos dado algunos pasos, el legislador lo deja claro en la norma y ahora todos los que explicamos el teletrabajo, los que aplican el teletrabajo, los que regulan el teletrabajo por medio de la negociación colectiva, tenemos que tener en cuenta que esto es así. Nada más y muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu intervención. La verdad es que ha sido muy completa y muy clarificadora. Bueno, pues a continuación vamos a tener nosotros a Alessandra Ingrao, que además de ser amiga, es investigadora de la Universidad de Milano Estatal, es autora de 2 monografías, Control a distancia e intimidad, y Mercado de las horas de trabajo. Y bueno, pues como temas de investigación, actualmente está concluyendo un proyecto de I+D sobre Industria 4.0 y el trabajo a distancia, el Smart Working. Anteriormente ha venido trabajando en la relación de trabajo y nuevas tecnologías, publicando diversos artículos científicos y, en definitiva, creo que es una voz autorizada para poner un contrapunto de derecho comparado en este debate. Vamos a hacer un visionado de un vídeo. Que vamos a ver es en castellano, pero se colgará en ambos idiomas, en el original italiano y en la versión traducida. Cuando queráis podéis conectar con el vídeo. Gracias. Buenos días a todos. Me llamo Alessandra Ingrao de la Universidad Estatal de Milán, Italia. Quería empezar agradeciendo a Amparo y a todos los organizadores la amable invitación a este congreso tan interesante. Querían también decir que hubiese preferido estar hoy en España y no realizar esta intervención desde Italia, pero lamentablemente las circunstancias que todos conocemos nos obligan a permanecer dentro de nuestras fronteras internas y nacionales. Mi intervención se va a focalizar en el poder de control del Smart Working y en particular el control sobre la productividad del trabajador. No obstante, antes de comenzar a hablar sobre este tema, tengo obligatoriamente que hacer una regulación y de los efectos de esta del llamado Smart Working o lavoro ágile en Italia. Querría empezar explicando de 2 puntos. El primero, creo poder decir que, como consecuencia de la reciente emergencia fruto de la pandemia del coronavirus 19, se ha dado con toda seguridad un gran impulso a Smart Working, una gran difusión, una difusión inesperada que, pues, podemos decir que no desaparecerá tras la pandemia.
muy probablemente. Esto será posible, a mi modo de ver, por dos condiciones. La primera condición que es necesaria subrayar es porque el smart working puede tener una verdadera y justa difusión y puede tener un punto de equilibrio, un ganar-ganar entre empresarios y trabajadores, y que tendrá que ser en grado de adquirir en el tiempo, hablo de en Italia, pues un readquirir, diría, una verdadera y propia vocación como instrumento de emancipación del trabajador de la subordinación. Y, en segundo lugar, que tal instrumento de emancipación de las obligaciones organizativas de la subordinación y, por lo tanto, del espacio, del tiempo que lo tiene atado a una organización, se tendrían que extender no solo a las clases de trabajo profesional, sino también a todos los trabajadores, obviamente dentro de los límites posibles. Existen prestaciones en las que no se puede. Por ejemplo, el médico no puede desarrollar su prestación en modalidad de smart working, pero es importante extender esta modalidad, esta desarticulación espacial y temporal de la prestación, también a cuantas más clases posibles de trabajadores. El segundo punto es que la emergencia sanitaria, al menos en Italia, ha corregido en cierta manera el modelo de smart working que se estaba implantando antes de la pandemia. Me explico mejor. La pandemia ha acelerado un proceso que ya estaba en curso en Italia, porque el laboro ágil, así llamado por nuestra ley Smart Working en inglés, tenía un antecedente, en particular el así llamado teletrabajo. Y este teletrabajo había sido fruto de acuerdos interconfederales, es decir, a nivel sindical en alguna realidad particular, especialmente extendido en el sector bancario, en el que la representación sindical de los trabajadores había conseguido llegar a un acuerdo con esta modalidad. Pero el teletrabajo es una cosa totalmente diferente al smart working. Cuando hablamos de teletrabajo, imaginamos un lugar fijo que normalmente coincide con la casa del trabajador, desde donde el propio trabajador, algunos días, realiza su prestación. Por ejemplo, los acuerdos sindicales preveían el suministro del ADSL, es decir, de una línea fija. No era un concepto smart de teletrabajo. Posteriormente, las cosas cambian en 2017 porque con la Ley 81 en Italia se introduce el verdadero smart working. Aquí ahora no puedo entretenerme en todos los aspectos del smart working, pero digamos que analizaré solo los puntos principales y, en particular, hablaré en primer lugar del hecho de que el smart working era concebido, bueno, en la ley que ha sido derogada durante las emergencias de la pandemia, ya os lo anticipo, como una figura particular del trabajo subordinado, a pesar de que el trabajo hecho en modalidad smart working presenta diferentes aspectos típicos del trabajo autónomo, por ejemplo, la forma de organización. Sobre este aspecto profundizaremos posteriormente. La ley dice que la forma de organización se desarrolla por fases, ciclos y objetivos. Se perfila, por lo tanto, una figura de trabajador completamente diferente respecto al pasado, emancipado del vínculo de presencia en un cierto lugar y emancipado también del vínculo horario y del lugar físico de producción. Es decir, la propia ley precisa que esta prestación que se desarrolla por fases, ciclos y objetivos se tiene que desarrollar por el trabajador sin vínculos de un horario marcado, dentro del respeto de los límites de duración máxima del horario de trabajo diario y semanal. Además, se prevé que el trabajo, desde el punto de vista del lugar donde se desarrolla, se desenvuelva sin un lugar fijo. Por lo tanto, estamos lejos del teletrabajo. En 2017, el trabajador podría desarrollar, en teoría, su trabajo en un bar, en un parque, siempre bajo la responsabilidad de la salud y de la seguridad que queda bajo la responsabilidad del empresario, que se tiene que poner de acuerdo con el trabajador. Y ese es el verdadero punto de la Ley 81 de 2017. La ley italiana del 2017
Pues ponía el foco solo en el acuerdo, en todos los aspectos en los que el smart working se realizaba y tenía que estar consensuado. Todo el comportamiento de la relación laboral recaía sobre un acuerdo individual, pero lo que hemos experimentado es que los sindicatos que tenían ya preparados los acuerdos y que ya se habían entrenado con el teletrabajo, progresivamente han empezado a estipular unos acuerdos pues colectivos que regulaban esta particular modalidad de prestación laboral. Es decir, en 2017 habíamos alcanzado la desestructuración espacial temporal de la prestación, pero esta desestructuración espacial y temporal estaba controlada porque, lo repito otra vez, estaba bajo el acuerdo del empresario y del trabajador, además de, podemos decir, protegida por los sindicatos dentro de los acuerdos colectivos. La pandemia ha sido una verdadera ruptura histórica, también desde el punto de vista jurídico, porque no puedo enumeraros la gran cantidad de medidas que el gobierno italiano ha implementado. No sé si también ha pasado lo mismo en España, pero hemos llegado a una enorme producción legislativa a través de los decretos del presidente del Consejo de Ministros y, pues, algunas veces esta enorme producción se podría definir también como emotiva, que no habla tanto a la mente del jurista, sino al corazón de las empresas y de los trabajadores con el fin de tranquilizarlos sobre determinados aspectos. No me puedo entretener en este punto, pero sería muy interesante de analizar. Bueno, entonces la pandemia ha sido una ruptura histórica también para el smart working, porque el consenso, pues, que era la protección que, bueno, podemos decir que lo caracterizaba en la Ley 81 de 2017, se deroga. Bueno, se deroga y el gobierno italiano decide desde el 20 de marzo del 2020, más o menos, que el smart working puede, es más, tiene que ser, objeto de una valoración unilateral del empresario. Es el empresario quien tiene que decidir si tiene que introducir ciertas tareas en smart working o si puedes obligar a los trabajadores a ir físicamente al puesto de trabajo a pesar de la pandemia, de los contagios y asegurarles, de forma clara, el respeto a los protocolos de seguridad anticontagio estipulados al mismo tiempo con los representantes sindicales a nivel nacional. Bueno, el smart working se convierte en una verdadera medida de seguridad. Una medida de seguridad a la que el empresario no está vinculado, pero que, en la mayoría de los casos, tendrá que implementar para evitar el riesgo de que los trabajadores se enfermen de coronavirus. En este escenario es importante que os subraye que he realizado personalmente unas entrevistas. Sé que es inusual para un jurista, pero he encontrado muy interesante esta actividad que, sobre todo, ha sido posible gracias al uso de los instrumentos informáticos que podemos decir son la herramienta de trabajo que, pues, ahora ya cada uno de nosotros utiliza, sin los cuales no podríamos ni siquiera hablar en este congreso. Pues con la CGIL, la Confederación General Italiana del Trabajo, uno de los sindicatos italianos más representativos, con la categoría de obrero metalúrgico, especialmente aquellos informáticos, así como el sector bancario, he realizado entrevistas para entender cómo se ha alterado el smart working. La derogación del smart working, este se ha convertido en unilateral. Cualquier condición es establecida por el empresario, salvo, evidentemente, los derechos inderogables establecidos por la ley. Y más adelante profundizaré sobre el tema del poder del control. Entonces, para desarrollar esta reflexión, tengo que deciros, pues, cuál es la retórica que gira alrededor del smart working en Italia. De hecho, se dice, y también lo dije yo al inicio de mi discurso, que el trabajador smart working es un trabajador emancipado de los vínculos de la subordinación. Pero no podemos decir que el trabajador se haya convertido
completamente independiente, completamente autónomo, cuando pues puede trabajar desde casa, llegando a ser autónomo, también respecto a los controles típicos de las empresas, en particular de las fábricas, pero también de las oficinas, que son las nuevas fábricas del 2000. El management italiano proviene de una fuerte connotación, diría, patronal, donde el empresario o el management está acostumbrado a controlar al trabajador. Conocemos, pues, la evolución y la transformación de los sistemas de control visuales que se han transformado progresivamente en controles tecnológicos sobre los trabajadores. En España también ocurre lo mismo. La López Rivalda, la Corte Edo se ha pronunciado sobre un caso de robo de algunos trabajadores que robaron en el interior de los supermercados. Entonces, sabíamos que la tecnología podía ser utilizada como un aliado potente del empresario en la vigilancia de los trabajadores. El control a distancia, es decir, aquel control que pues se puede realizar desde un lugar y tiempo diferente respecto al que se encuentra el trabajador vigilado, era una necesidad que ya en los años 80 en Italia había empezado a producir jurisprudencia muy contradictoria, porque se trata de una materia sustancialmente nueva que la jurisprudencia a veces no sabe muy bien cómo tratar. Pero la difusión de esta retórica gira alrededor del trabajador autónomo, del trabajador formado, la formación, el trabajador que hace todo por sí mismo, que ahora trabaja por objetivos y que incluso tendría que estar retribuido no por el tiempo de trabajo, pero en algunas partes de Italia existe la posibilidad de abandonar los actuales sistemas de retribución que, como se sabe, se basan en el tiempo, como medida del valor del trabajo prestado a favor de sistemas retributivos, pues basados solo en el resultado. Bueno, todo esto se basa en el hecho de que el aumento de la productividad derivada del smart working es enorme. Además, la empresa se puede deshacer de una serie de costes fijos, como por ejemplo el alquiler, el precio de la electricidad, el servicio del comedor. De hecho, en Milán se prevé el abandono de algunos edificios empresariales que afecta al mercado inmobiliario, pues podemos decir, este aumento de productividad no se debe solo al ahorro de costes, sino también al aumento del ritmo de trabajo. Y bueno, es esta la razón de todo mi discurso, el aumento del ritmo de trabajo. Entonces, quiero decir que es verdaderamente peligroso que se pueda retribuir al trabajador prescindiendo del tiempo de trabajo empleado, que es una unidad predefinida fácilmente medible por los resultados de los objetivos. Esta forma de retribución por resultados implica que los objetivos sean perfectamente medibles y también que la productividad de la persona pueda ser calculada. Algo que ahora, bueno, no creo que suceda, por lo menos viendo los resultados. Aunque llegásemos a definir objetivos medibles para definir una prestación, os hago pues una pregunta provocadora. Sois todos profesores universitarios. ¿Cuánto podría valer una monografía? ¿Cómo se cuantifican todas las actividades que desarrollamos para describir un libro? Todo el empeño que ponemos, el estudio nocturno, ahora estoy exagerando, pero ¿cómo se cuantifica una prestación, un resultado, por ejemplo, la escritura de un libro? Como bien entendéis, es muy difícil. Además, toda esta problemática, a mi modo de ver, no se puede llevar a cabo sin la intervención de los representantes de los trabajadores, porque la polémica retributiva que tiene el smart working nos lleva al discurso de trabajar a destajo y a la importancia de establecer y de dar un valor a los tiempos y métodos del trabajo. Bueno, la retribución, que está estrechamente unida a la organización de la prestación por resultados, así como al control de la prestación, como ahora después os diré, tiene que estar ligeramente acompañada por acuerdos sindicales
y no puede ser dejada, a mi modo de ver, de forma unilateral al empresario. Volvamos ahora al discurso de la monitorización de los empleados y volvamos a mis entrevistas, porque de mis entrevistas ha emergido un dato del que se habla, un aumento del control tecnológico de las herramientas de trabajo. En 2015 hemos tenido en Italia una reforma del control tecnológico, el así llamado Jobs Act. Se ha desmontado el precedente régimen normativo, el antiguo artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que prohibía cualquier control sobre la actividad del trabajo. Sucesivamente, en 2015, se dijo que esta norma era obsoleta y que hacía falta desvincular los instrumentos que sirven al trabajador para trabajar, el smartphone, ordenador, de dicha prohibición y sobre todo de cualquier condicionante por parte de los sindicatos. Porque pues en Italia las herramientas de control en el puesto de trabajo que nos sirven para trabajar, pensad por ejemplo en una cámara, se tienen que acordar con los representantes de los trabajadores y, en ausencia de una autoridad administrativa, con la inspección del trabajo propuesta a tal fin. También es muy importante decir que esto no es al 100% lo que os he dicho, porque no solo se tiene que llegar a un acuerdo con los representantes sindicales sobre los dispositivos que nos sirven para trabajar, sino que el empresario tiene también que respetar el derecho de la privacidad de los trabajadores. El Reglamento 679 de 2016, sobre el que no me puedo entretener, aunque me gustaría, ya que es el tema sobre el que he escrito mi primer libro, y que es importante porque protección de datos y privacidad no significa confidencialidad, significa la protección de los datos que circulan, que conciernan a informaciones relativas al trabajador y proteger los datos de forma transparente para quien viene monitorizado, haciendo responsable al empresario de la organización de las herramientas informáticas y, muy importante, para preservar los derechos constitucionales garantizados de dignidad y libertad de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido de mis investigaciones sobre el smart working que he hecho del sector de la tecnología de la información? Hemos pensado, junto a la FIUM CGL, que sería interesante comprender qué ocurría en la empresa informática, es decir, en las empresas que están produciendo los sistemas informáticos para utilizar en el smart working. En estas empresas, os doy un ejemplo, os doy un nombre, sobre el que después os explicaré. Es IBM, que es una multinacional. Estas empresas, ¿qué hacen? No es que produzcan las herramientas y luego las lanzan al mercado. El Smart Worker trabaja gracias a las herramientas informáticas, no lo podemos negar. Estas empresas multinacionales experimentan primero estos sistemas en sus empleados y después, una vez mejorados gracias a las observaciones que se hacen año tras año, se lanzan al mercado. Hemos pensado que lo más interesante sea entender cuáles son los límites de la posibilidad de controlar a los empleados a distancia. Pues de mis estudios han surgido dos formas sustanciales de control. La primera, que es una forma de control muy particular, muy sutil y que es, no obstante, bastante invasiva para la persona, porque hoy en muchas sociedades la palabra clave ha llegado a ser engagement, es decir, el trabajador se tiene que sentir en casa involucrado en el interior de su organización. ¿Cómo se puede sentir involucrado? Haciendo continuamente like en Facebook o compartiendo continuamente publicidad o nuevos productos que la propia empresa lanza. Este fenómeno del team leader se basa en que los representantes sindicales son suplantados por estos jefecillos que recogen de 5 o 6 trabajadores el descontento y hacen de vigilantes. El jefecillo controla sustancialmente que el trabajador participe en la actividad de las redes sociales, pues manifestando así su involucración personal hacia la actividad productiva del empresario. En algunas empresas ha surgido que estos likes en Facebook
son un verdadero objeto de valoración del que se discute en los famosos career meeting. Los trabajadores se reúnen con los directivos y establecen los objetivos. Y en estas reuniones se discuten también de cuánto involucrada está la persona en el interior de la organización y de cuánto sentido de pertenencia tiene desde el punto de vista ideológico de la empresa. Y esta es una primera forma de control que es muy particular en el sentido que, como analizaremos en la segunda, empuja a la Smart Worker a participar, diría pues autoconvertirse en productivo. El trabajador, podemos decir, es empujado a dar likes por sí solo, compartir, poner caras sonrientes para aumentar la visibilidad de un cierto post. La segunda cosa sobre la que me detendré más profundamente se refiere al control de la productividad de los trabajadores, porque ya no se discute sobre el control del lugar, aunque esto ya existía porque muchos trabajadores me han dicho, pues no ha cambiado mucho porque ya antes mi jefe estaba en Roma. Claramente en el sector informático la tecnología será tan utilizada por lo que se partía ya de una buena base de acuerdo sobre el teletrabajo y sobre el smart working. Porque, y esto también es importante de evidenciar, en Italia, en algunos lugares, tenemos una verdadera disciplina paralela entre los trabajadores que tienen un acuerdo de teletrabajo y trabajadores que tienen un acuerdo de smart working en condiciones totalmente diferentes. Volviendo a los sistemas de control, estos son muy precisos. Lo que ha surgido, pues, de mis entrevistas, ya no estamos hablando de la cámara que os vigila, estamos hablando de sistemas sofisticadísimos que captan datos, los cruzan y tal vez ni el propio trabajador se da cuenta de ser vigilado y que dichos controles sirven para almacenar datos, los cuales se cruzan para crear otros datos que hacen referencia a su productividad y a su trabajo. Os doy un ejemplo que encuentro muy interesante sobre IBM. En IBM, el fichar se eliminó hace tiempo. Con el Smart Working y con la pandemia del COVID-19, existe un sistema que se llama Workday, en el cual el trabajador autocompleta todos los días el horario que ha realizado, si ha estado de vacaciones, si ha estado de permiso. Por lo tanto, ese instrumento es un instrumento de gestión que parece neutro y que no produce ninguna preocupación en el trabajador. No obstante, existe un control horario en esta forma de autoseguimiento. ¿Qué pasa después? Pues periódicamente la empresa organiza unas reuniones utilizando Microsoft Teams u otras plataformas. Y a través de esas plataformas el trabajador acuerda con su jefe sus objetivos. Decíamos antes que el Smart Working tiene una forma de organización del trabajo por objetivos, por ciclos, por fases. Entonces, os doy un ejemplo porque sería verdaderamente complicado haceros entender cómo funciona pues un trabajo por objetivos. Cojamos al vendedor de sistemas informáticos que pacta con su jefe objetivos de facturación. El jefe dirá, tendrás que facturar X euros al mes para conseguir la prestación con éxito. Pues, y básicamente para ganarte tu retribución. ¿Qué ocurre? El trabajador dispone de un segundo sistema informático, el así llamado checkpoint. Checkpoint porque el trabajador, una vez que ha desarrollado todos sus objetivos, también esta vez autocompleta el sistema. Autocompleta el sistema con sus objetivos alcanzados y el sistema informático que ya ha sido configurado para su función laboral en la empresa le dice al trabajador si lo ha hecho bien, mal, si puede mejorar, si necesita más formación. La formación, pues, es una forma de control resbaladiza, por lo que tiene que hacer más programas formativos. Mientras tanto, el sistema, gracias a la recogida de datos del trabajador, los cruzas con los datos ya recogidos en el Workday. De este modo, el checkpoint junto al Workday controlan los objetivos que el trabajador ha alcanzado, en cuánto tiempo lo has logrado, en qué horario lo has logrado.
Y bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mecanismo? El smart working nos lleva a trabajar más porque se trabaja en el tiempo en el que quizás antes se viajaba o nos lleva a leer los emails por la noche. De este modo el trabajador es más productivo y el que más trabaja pacta en la reunión con el jefe, más objetivo que la vez anterior. Es como si el trabajador se autopusiese en una condición de rendimiento siempre más alto. Todo esto que os estoy contando aún no ha acabado. ¿Por qué? Porque todos esos datos que tienen que ver con la productividad del trabajador posteriormente son sometidos a un sistema bastante sofisticado que se llama CogniPay. CogniPay es un llamado sistema Analytics. Tenéis que saber que los dispositivos de control no se limitan solo a saber qué hacemos en lugar de trabajo, qué hace un trabajador en un cierto momento, sino que también tienen la ambición de predecir el futuro, de saber con los datos obtenidos qué cosa puede suceder en un futuro próximo. Por ejemplo, existe un sistema de análisis que dice que quien va 10 veces al baño mañana tendrá problemas renales, por lo que podrá ausentarse por enfermedad. En fin, estos sistemas de análisis tienen la capacidad predictiva para calcular, en este caso, el aumento del gasto en sueldo. Por lo tanto, todos esos datos de los que hemos estado hablando y que se están utilizando desde 2018 en modo piloto, como por ejemplo el Workday y el Checkpoint, ahora con el Smart Working se está empleando. El directivo que, en vez de decidir si Alessandra Ingrao ha sido más productiva que Francesca Rossi, se confía al sistema informático y de los experimentos piloto que hemos examinado en los años 2018-2019, el margen de error de cada directivo era más o menos del 20%. Es decir, significa que en el 80% de los casos el sistema informático sugiere de forma individual qué aumento de sueldo dar a cada trabajador. Claramente, esto rompe cualquier lógica tradicional de derecho del trabajo que conocíamos hasta ahora. Con todo esto, lo que sobre todo resulta importante meditar tras lo sucedido con la pandemia es que los trabajadores a través del Smart Working se sienten más aislados. Sin los encuentros en la máquina de café, los trabajadores no consiguen socializar ni tampoco acordar con el empresario las condiciones que mejoren su situación laboral. Es muy importante, aquí concluyo, volver a pactar cualquier prestación, sobre todo sometiendo al control sindical estos instrumentos de trabajo, así como su funcionamiento gracias a técnicos que valoren como dichos controles sobre la productividad son realizados por la empresa. Está claro que yo he tomado una punta del iceberg, un caso piloto, pero no podemos saber si dentro de 10 años estos sistemas CogniPay, Checkpoint y Workday serán lanzados por IBM al mercado y si muchas empresas los utilizarán. Concluyo subrayando la importancia del consenso y de la participación sindical en determinar la carga y del lugar de trabajo de los trabajadores y de la participación de los propios y de sus representantes en la definición de los objetivos que no sean individuales y que sean controlados en un procedimiento justo y también garantizando los derechos constitucionales de los trabajadores. No se puede pasar por alto que el derecho al descanso y al tiempo libre son elementos fundamentales que componen la personalidad humana tutelada a nivel constitucional. Os agradezco mucho la atención. Disculpad si he sido extensa. No sé si ha debido caer su conexión. En todo caso, vamos a dar paso a las cuestiones que se pudiesen plantear por parte de los asistentes. Si quieren, pueden utilizar la posibilidad de levantar la mano a través de la aplicación y lanzar las preguntas. Insisto. Però per i problemi tecnici. Dai, non ti preoccupare, è sempre così. Eccoci. Sì, è molto interessante il tuo intervento, assolutamente. Auguri per te. Bueno, pues como queráis, como decía, a los intervinientes, quien quiera preguntar, por favor, levante la mano. Gracias. Nada, felicitar a las dos ponentes. Me siento
no sé si utilizar la palabra orgullosísima de estar entre los asistentes y haberlas podido escuchar, mi admiración hacia ellas. Y nada, quería lanzarle una pregunta a cada una. Una es, para Mercedes en primer lugar, es cómo evitar que el teletrabajo provoque una deslocalización de puestos de trabajo. Y luego me gustaría también preguntar a Alexandra, que ha insistido mucho en la importancia de la participación sindical para evitar un control a distancia demasiado invasivo. ¿Cómo resolver el problema de empresas muy pequeñas sin representantes de los trabajadores, con a veces un solo trabajador? Por ejemplo, me contaba una estudiante hace muy poco que estaba en una tienda de ropa en un espacio poco más de 4 metros cuadrados vendiendo mascarillas y con una cámara apuntándola todo el tiempo que estaba trabajando, un control absolutamente desproporcionado, en mi opinión, de manera que si la persona que la veía comprobaba cualquier no estaba haciendo, en opinión del empresario o empresaria, su labor de manera correcta, inmediatamente la llamaba y le reñía o le decía lo que tenía que hacer. Y entonces me preocupa mucho ese control invasivo en pequeñas empresas o mini empresas. Nada, gracias. Esas eran las dos preguntas. Muchas gracias, Mercedes, por favor. Muchas gracias, Amparo. Pues no lo sé cómo evitar la deslocalización. Es decir, si la deslocalización se ha producido y se lleva produciendo hace tanto tiempo con el trabajo presencial, con lo difícil que es, imagínate cómo qué puede ocurrir con el teletrabajo, con lo fácil que es. Entonces, los límites supongo que tendrán o la regulación debería venir, imagino, a nivel, o considero, desde mi punto de vista, a nivel Unión Europea o incluso mucho más allá, porque es un verdadero problema. Es una ventaja y es un problema, puede ser las dos cosas. Y luego, en relación con lo que hablabas del control, el control invasivo, el ejemplo que tú ponías, no pasaría el filtro de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, ni para esa trabajadora de una microtienda, mini tienda presencial, ni para cualquier trabajador en teletrabajo. Es decir, ahora tal y como estamos, yo podría estar todo el tiempo, yo cualquiera, trabajando con una cámara aquí, enfocándome si tecleo, si no tecleo, si miro el móvil, si lo dejo de mirar, no superaría ninguno de los criterios del Tribunal Constitucional, ni del Tribunal de la Unión Europea, ni del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, creo que hay que empezar a entender que los límites para el control son idénticos también para los teletrabajadores con la especificidad que presenta el teletrabajo. Pero cuando hablamos de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, también en el caso del teletrabajo, con lo cual todos aquellos controles invasivos respecto de que no superen este triple filtro serían controles perfectamente considerados no válidos para el caso del teletrabajo. Pregunta aquí escrita, si quieres voy contestando esta pregunta de Adrián González y después damos la palabra. No la he visto, me parece estupendo, muy bien. Vale. Mira, Adrián, muchas gracias en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de gastos de luz, calefacción, etcétera, sería como una especie o lo que está ocurriendo con convenios anteriores a la pandemia, es que se suele cuantificar un plus de teletrabajo como una cantidad fija para cobertura de todos esos gastos. Si se quiere hacer de manera específica como esa parte proporcional, de momento creo que esto no se está, o sea, en materia de negociación colectiva no hay nada que especifique esto. Sí se deben asumir, es decir, la pregunta que planteas en último lugar, ¿se están asumiendo verdaderamente estos gastos? Es que esto no es una opción, es decir, es que el artículo 13 del Real Decreto Ley 28/2020 obliga a que se asuman estos gastos. Ojo, los gastos no si es teletrabajo COVID, por eso yo le he querido especificar al principio, para que quede claro que si estamos ante teletrabajo COVID, la disposición transitoria tercera dice que eso solo será si lo dice el convenio y de momento parece que no. No sé si te he contestado. Vale, Emma, por favor, la pregunta. Sí, hola, buenos días. Bueno, quiero felicitar a las dos ponentes, a la cámara, para esto de intentar vernos y tener así una...
quería decir que os felicito a la organización. Es un programa excepcional y, desde luego, en lo que ha dicho Merche, ¿no? Que estamos un poco agotados por el tema de la hiperconectividad que tenemos ahora, ¿verdad, Fernando? De hecho, nosotros básicamente no hemos estado los tres juntos, en fin, yo ayer me tuve que ir a FIS y tal, pero básicamente sueño con vosotros. Pero porque tenemos un congreso que forma parte de un proyecto nacional que compartimos con la Universidad de Valencia y la Universidad de Vigo, y entonces, aunque no nos hemos movido, yo llevo así 2 días con mis compañeros de Valencia, casi más que con mi marido, desde luego. Y en tiempo, digo. Entonces, mi pregunta también va un poco en este sentido, ¿no? Y me conocéis los dos mucho, sois amigos los dos, como Merche, bueno, ¿qué voy a contaros, no? Entonces, mi pregunta, ya sabes por dónde va a ir, Merche. Sobre todo te la dirijo a ti, por supuesto, si la profesora italiana quiere hacer alguna participación, si me quiere decir alguna cuestión, pues yo encantada. En relación con el tema de la conciliación y el teletrabajo, este maldito estigma, ¿no? Porque parece que van unidos. En realidad, yo lo he dicho, bueno, es como querer imponer otra vez esta doble jornada, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya directamente sin salir de casa, una reivindicación que, por otra parte, formó parte, perdón por las redundancias, del colectivo feminista desde sus inicios. Precisamente el salir de casa era una manera de visibilizar el trabajo femenino, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la conciliación sea posible? Y ya de puestos y siguiendo esas exposiciones de motivos maravillosas, porque las cosas como son, que se nota, ¿no? Quien está por ahí, que conocemos, pues hablan de la corresponsabilidad introducida en nuestra norma precisamente ahora de una manera un poco dispositiva, no con obligatoriedad. Se habla de la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad. Yo me pregunto si crees que estamos preparados, o que los interlocutores sociales, que no me maten, como no estoy en Valencia, pero si los sindicatos tienen esto interiorizado verdaderamente y van a tomarse en serio, y cómo lo van a hacer. Bueno, cuando en el decreto 8 se habló de no cuidar a la persona, ya no se me escucha. Sí. Cuando en el decreto 8, en el plan Me Cuida, se excluía el cuidado de los afines, pues hablamos de todo, ¿no? Desde que, ¿por qué ahora, cómo ahora? Bueno, bien, dejando aparte del momento, si era el momento oportuno o no, lo que sí me parece importante es saber cómo, a partir de ahora, esta modalidad de trabajo que ha venido para quedarse va a influir en estas cuestiones de conciliación y de corresponsabilidad, fundamentalmente. Muchas gracias. Y ya digo, si la profesora italiana quiere hacer alguna aportación en relación con Italia, encantada, pero dadas sus dificultades de expresión, por eso no le planteo ninguna cuestión directamente. Gracias. Bueno, pues tú has dado la pregunta y la respuesta, es decir, y además aquí tenemos mucha participación sindical, y por tanto también podrán intervenir y después en las sesiones posteriores, pero desde mi punto de vista, con el Real Decreto Ley 28 en la mano, con el decreto que desarrolla los planes de igualdad ya publicado, no cabe otra, es decir, hay que abordar desde la perspectiva colectiva el tratamiento de la corresponsabilidad en teletrabajo y en trabajo presencial. Y ya no voy a hablar de conciliación, voy a hablar de corresponsabilidad, porque si la corresponsabilidad se implementa, si hablamos de conciliación corresponsable, estamos hablando de principio de igualdad y de la aplicación de la perspectiva de género en el tratamiento de estos temas. Y por tanto, hay que hacerlo, no queda otra. Y estoy segura, fíjate lo que te digo, que los agentes sociales, los sindicatos, están no solo concienciados, sino preparados, y además hay, por ejemplo, documentos tanto de comisiones como de UGT publicados ahora después de la pandemia sobre teletrabajo, sobre conciliación, sobre esa perspectiva de género en el tratamiento de estos temas, y estoy segura de que el tema se va a abordar teniendo en cuenta.
Ma qualche cosa in particolare, non ho sentito la Sí, domanda. Sì, vabbè. un attimo. Muchas gracias. Al final lo que he conseguido hablar con Alessandra Ingrao por el teléfono. Entonces, pues si queréis, le dejamos la posibilidad de que intervenga. Yo creo que se va a escuchar bien. Vale. Lo que me preguntaba, bueno, la primera intervención era sobre el control, si no recuerdo mal, ¿no? Lo que se había preguntado sobre... la verdad es que con todos estos problemas se me ha ido un poco lo que era el Le había fondo. preguntado a Amparo Esteve, Fernando, le había preguntado a Amparo Esteve sobre el control de los teletrabajadores, sobre esa invasión que podría ser. Supongo che tendrà preparata la risposta, o sea che si le damos paso. Seguro, muchas gracias. Alessandra, allora basicamente era quello, no? Il problema del controllo dei lavoratori, l'invasione della loro privacidad, come potrebbe prevenirsi questa situazione? Allora, io veramente mi scuso innanzitutto per questi problemi tecnici che non so a cosa siano dovuti, ma il punto secondo me fondamentale in questa materia è ragionare sul regolamento europeo 679. Ovviamente io adesso non ho il tempo di approfondirlo, però quel regolamento, se affiancato alle nostre norme, nel nostro caso allo statuto dei lavoratori, che prevedeva proprio un divieto di controllo, permette di responsabilizzare il datore di lavoro. Anche nelle piccole imprese dovrebbe trovare applicazione, e la sua applicazione in Italia è controllata dal Garante per la protezione dei dati personali, che è un'autorità amministrativa che dà sanzioni anche altissime. Quindi il metodo per diciamo, rispettare la privacy dei lavoratori, la protezione dei dati, è impostarli, dicono privacy by design e by default, già all'interno dei dispositivi la protezione. Questo è una cosa essenziale a mio modo di vedere, soprattutto nel caso dello smart working, dove il controllo entra nell'ambiente domestico. I dispositivi che noi abbiamo e che usiamo a lavorare sono pieni di dati personali e pieni privati e anche che si incrociano con i dati lavorativi. Questo può essere molto pericoloso se non tenuto sotto un costante controllo, rendendo edotto il lavoratore, quindi informazione e proporzione nei controlli. Queste secondo me sono le ricette un po' per risolvere il problema e controllare poi l'esecuzione di queste norme, che se no restano ineffettive. Muchísimas gracias. Básicamente, bueno, aparte de hacer referencia al reglamento europeo, que es donde encontraríamos la respuesta, plantea y donde establece esos límites al control que se pueden implementar sobre el control de la actividad de los trabajadores, lo que comentaba Alessandra es que obviamente toda esa normativa también se aplica a las pequeñas empresas. Y en cuanto a mecanismos de control, hacía referencia a la autoridad administrativa, sería el equivalente a nuestra agencia de protección de datos, Agencia Española de Protección de Datos, que vendría a establecer esos controles, el control, el control sobre las vulneraciones al derecho a la protección de datos, etcétera. Y, por otra parte, una reflexión que a mí me parece particularmente interesante es el control en el interno de los dispositivos, es decir, en las propias aplicaciones que llegan a emplear la empresa. En este sentido, y aquí aporto algo de lo que yo venía argumentando en una de estas conferencias, sobre la posibilidad de prohibir, decía yo, en los procesos de selección de trabajadores determinados mecanismos. Quizá no sea tan estricto lo que plantea Alessandra, sino simplemente un autocontrol en los propios dispositivos. Porque yo creo, y luego doy la palabra a la siguiente, quien ha pedido la palabra también, porque me ha parecido muy interesante la reflexión de Alessandra respecto de lo que es el cambio de paradigma en la medición del trabajo, en la medición de la productividad. Estamos todavía pensando en un sistema productivo donde es el tiempo lo que mide esa productividad. Y eso ya no es así, o por lo menos no es así en el teletrabajo. Creo que hay que cambiar efectivamente esos paradigmas de control de productividad, porque es que además, midiendo el tiempo, y esta es otra pregunta que ayer me quedé colgado, pero hoy ya no paso y la voy a colocar, porque es una reflexión que efectivamente también ha hecho Alessandra, es decir, esos mecanismos de control del tiempo
pueden llegar a dar datos relativos a la salud. Todos sabemos cómo en España, cuando se aprueba primero la Inspección de Trabajo, luego la Audiencia Nacional, luego se rechaza por el Supremo, el Tribunal Europeo, la Tribunal de Justicia de la Unión Europea y finalmente el Real Decreto Ley, no sé si 6 u 8 de 2019, cuando implementa de nuevo el registro de la jornada, pues muchas empresas empiezan a decir que ellos quieren controlar el tiempo que el trabajador va al baño o a fumar, etcétera. Y esos tiempos, sobre todo el del baño, puede indicar un problema de salud, es decir, se podría estar afectando la intimidad. Y bueno, disculpadme, pero no quería dejar esto que me venía remordiendo ya desde hace un par de días. Pues bueno, disculpadme y doy la palabra a la Federación de Industria, Construcción y Agro, que no sé exactamente quién habla en su nombre. Intervenciones y queríamos entrar en dos cuestiones fundamentales que son un poco los problemas que nos encontramos. Tenemos empresas que en esta situación, ante la pandemia, un elemento de presión es eliminar el teletrabajo. Nos ha pasado en un grupo grande, como puede ser Iberdrola, elimina el teletrabajo, aunque es consciente de que es productivo, pero es un elemento de presión en la negociación. Yo diferenciaría, y agradezco mucho la diferenciación pública que se hace sobre tiempos de pandemia y tiempos en los que iremos a regular con normalidad el teletrabajo. En estos momentos, nuestra actividad está siendo, pues bueno, intentar que se cumplan temas de prevención, lugares de trabajo, hay veces que no hay lugares de trabajo como tal, la gente está sentada en los comedores, en los sofás, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones, como estamos en tiempos de pandemia, tienen un pase, que además la propia legislación lo da, pero pasamos a la segunda fase que nos parece más importante. Hemos descubierto, bueno, hay también empresas multinacionales que han intentado firmar acuerdos de teletrabajo previos al Real Decreto de Teletrabajo. Entendería en ese caso que es una pregunta que serían absolutamente nulos todos los acuerdos que se hayan firmado previamente si no están recogidos en un convenio colectivo. Me refiero a acuerdos individuales. Hemos tenido casos de multinacionales que han pedido que se firmen acuerdos de teletrabajo semanas antes de que saliera el Real Decreto. Y después, por supuesto, el tema de corresponsabilidad, desde luego, la importancia de la perspectiva de género en este tema de los acuerdos. Una de las cuestiones, hemos lanzado tres cuestiones fundamentales a nivel interno, es verdad, y agradezco que se haga mención a todos los documentos que tenemos sobre teletrabajo y perspectiva de género publicados, además, en las dos webs de las dos confederaciones, porque el elemento de que se hiciera referencia a esa perspectiva de género en el Real Decreto de Teletrabajo es una lucha, porque sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Hemos planteado tres cuestiones. Una importante es que no haya flexibilidad en la jornada, y voy a intentar explicarme que la flexibilidad en la jornada, propuestas para la negociación colectiva, sea similar a la que hay en una oficina, para que no tengamos a gente trabajando a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, en trabajos que no van por objetivos, sino que van por tiempo, ¿no? Eso es uno de los debates internos que estamos tratando de llevar, ¿no? Para que no. Después, otra de las cuestiones es, tenemos una legislación laboral y quería un poco la opinión. En el tema de elecciones sindicales, el voto por correo es exactamente igual que las elecciones generales. En el caso de delegados de personal, teniendo en cuenta que es un mes de proceso, no llegaría el voto por correo directamente. Y en los casos de comité, en algunos casos llegaría y en otros no. Creemos que es necesario para que esa participación de los teletrabajadores y teletrabajadoras futuras sea real, hay que modificar, por ejemplo, todo lo referido a elecciones sindicales. Efectivamente. En el tema de participación sindical, una de las preocupaciones que tenemos con el teletrabajo es, primero, las empresas son conscientes de que les beneficia, ahorros de costes muy importantes, mayor concentración en este momento, la gente quiere teletrabajar, con lo cual hace un sobreesfuerzo para que su trabajo sea más visible, se vea mejor. Bueno, yo creo que eso es una realidad. Pero tenemos la situación de aislamiento total. Estamos planteando una parte de trabajo presencial para que no haya desconexión absoluta de los teletrabajadores y teletrabajadoras. Y después la posibilidad de que tengan una mejora en derechos de asambleas e información para que no pierdan la conexión. Nos va a costar mucho, pero bueno, vamos a intentar que la negociación colectiva se incluya asambleas específicas para estos trabajadores y trabajadoras con medios adecuados por parte de las secciones sindicales, que esta sería otra segunda fase, para que no pierdan el anclaje a un centro de trabajo, porque si se pierde el centro de trabajo, pues no hay referencia para elecciones, no hay referencia para representación. Es también una cosa que creo que la legislación no ha tenido en cuenta. El teletrabajo se desdibuja la referencia al centro de trabajo, que es todo lo que marca nuestra legislación laboral.
y es también una reflexión que ha dejado muy abierta la negociación colectiva, pues aquellas cuestiones. Una alternativa al tema de salir, que también vamos a plantear, no todos los lugares de trabajo son adecuados. Un comedor, un sofá no es adecuado para teletrabajar. En determinadas zonas los ayuntamientos deberán habilitar lugares para teletrabajar, sobre todo en zonas que puedan estar más apartadas con peores conexiones. Os planteo un poco que parecería, ¿no?, que haya centros de trabajo en determinadas zonas que permitan a las trabajadoras y a los trabajadores teletrabajar desde un lugar de trabajo diferente a su domicilio. Elegido por el teletrabajador. Exacto. Por la persona que teletrabaja. Sí, pues muchísimas gracias. Algunas cosas las he escuchado bien y otras un poco peor, pero considero que tenéis y que ahora mismo sois protagonistas de lo que nos espera en materia de teletrabajo, y considero que tenéis un espacio, vosotros como partes de la negociación colectiva, como protagonistas de la negociación colectiva, para que la regulación del teletrabajo sea una regulación que tenga en cuenta el equilibrio de ambas partes en el teletrabajo. Y me parece y ya lo he dicho, porque además los documentos están publicados, los conozco, que va a ser muy importante vuestra labor, y que desde las federaciones y desde la Confederación, la tarea pedagógica, la tarea de dar a conocer a los negociadores cuáles son los criterios, cuáles son los principios básicos a la hora de negociar, la tenéis que emprender, y seguro que lo vais a hacer bien. Respecto de la pregunta, que creo que había una concreta sobre acuerdos individuales que se han negociado o que se han pactado antes, justo un poco antes, ahí la clave es si hay una normativa colectiva, aunque sea posterior, y establece una regulación del teletrabajo, ese acuerdo individual no tiene preferencia respecto de la normativa legal, es decir, la normativa, el Real Decreto Ley 28/2020. Quiero decir, la disposición transitoria lo que señala es que no serán aplicables, la nueva norma no será aplicable a aquellas regulaciones de teletrabajo convencionales anteriores, no a las de carácter individual. Luego, si se desarrolla colectivamente el conjunto amplísimo de materias, y además es un conjunto abierto de materias que puede desarrollar la negociación colectiva, los acuerdos individuales que pudieran contravenir eso deberían, ser el principio de jerarquía normativa, básicamente, adecuarse a esa regulación convencional. No sé si te he contestado, y me tengo que ir a clase porque mis alumnos me están esperando desde -4. Pero bueno, si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, Merche. Yo estoy igual, también tengo que abandonaros, y después en la segunda mesa yo no voy a estar presente a partir de las 11:15. Mis disculpas porque también tengo obligaciones docentes. Alessandra, me ha dicho que muchas gracias por la invitación y por la participación. Muchísimas gracias a ti también, Mercedes, a Amparo y a todos los que habéis organizado estas jornadas, y a los asistentes también, por supuesto. Y